Pues Ayotzinapa está tan vivo como si hubiera sido ayer. La Procuraduría inició una nueva etapa de investigación por la desaparición. Comenzaron a interrogar también a militares del batallón de infantería ubicado en ese punto, como lo solicitó el grupo interdisciplinario. La nueva unidad está a cargo de José Pérez Carro, bajo la supervisión directa de el subprocurador de Derechos Humanos. Estuvieron juntos padres y el abogado representante con autoridades federales encabezados por Arely Gómez. Se aceptaron 10 líneas de investigación, por lo que ya no se centrarán en la incineración de los jóvenes en el basurero de Cocula. Pues no sé qué salieron ganando, pero de todas maneras, como que les dan por su lado para que vaya atenuándose poco a poco esto. Claro, pero el gran problema es por qué no todo esto lo hicieron desde el principio las autoridades. Porque si después de un año decides, bueno, sí, vamos a interrogar a los miembros del ejército que estaban en el batallón adscrito en esta región, pues muy bien, pero lo hubieras hecho al principio. Las 10 líneas de investigación, perfecto, al principio. ¿Por qué te tenías que esperar a que viniera un grupo interdisciplinario de expertos y te dijeran, no hiciste bien tu trabajo y aquí la regaste y esto te equivocaste y aquí hay dolo? Lo haces bien desde el principio. Si no hay nada que ocultar, lo haces bien desde el principio. Es que no esperaban que tuviera la repercusión que ha tenido internacionalmente incluso. Pensaron que era una cosa que se iba a olvidar en unos cuantos días. Focalizada, punto. No iba a trascender de ahí. No te oigo, les explotó en el rostro. Y ahora no hayan qué hacer. Sí, yo creo que consideraron que iba a ser algo más del montón. Desgraciadamente tenemos tantos desaparecidos y tantos muertos en los últimos 6 años que 43 más no hubieran hecho la diferencia. Pero efectivamente, esta fue la gota que derramó el vaso frente a la sociedad, a la opinión pública, y les explotó exactamente en la cara. Un fogonazo. Incluso hubo más víctimas. Aquellas 72. En Tamaulipas. Fue escandalosísimo y no tuvo repercusión porque era gente común y corriente, no eran opositores políticos así conocidos. Que sean estudiantes le da todavía más resonancia. Sí. Eso, por la historia que tenemos de represión contra estudiantes en otras épocas. Sí, claro. Además, los padres de familia de Ayotzinapa levantarán hoy a las 10 de la mañana plantones que mantenían frente a la residencia oficial de Los Pinos. Pues ahí está la razón de que les dieron audiencia. A llenar. Sí, porque era importante que los quitaran de ahí. Los manifestantes accedieron al retiro porque se les presentó de manera formal la unidad de investigación especial. Se les prometió iniciar nuevas líneas de investigación, búsquedas donde participe en forma directa el grupo interdisciplinario, peritos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y no cerrar la indagatoria que tomará otro rumbo. Pues a ver, pero les digo que parece que está tan vivo como si apenas unas horas antes hubiera ocurrido. Ahora, los peritos también tienen una responsabilidad, yo creo que más grande de la que traían en la primera ocasión que estuvieron aquí. Porque si no encuentran nada nuevo, van a terminar ellos mismos también involucrados, no como sospechas ni nada, sino más bien como la incapacidad de poder haber dado pasos más allá de lo que se tenía. Porque hasta ahorita no sabemos, me imagino que tienen
resguardado mucha de la información que se ha ido acumulando desde hace 2 meses, pero puede suceder que no lleguen a nuevos elementos ellos mismos. Entonces, nuevamente se va a crear un ambiente de suspicacia, duda y frustración. Qué caso, qué asunto, qué piedrota. Fíjate, seguramente hay cosas buenas que se han hecho estos 3 años. Por ejemplo, la reforma educativa, el ponerle alto a muchos abusos en Pemex, todo eso es bueno y todo queda opacado. Todo queda opacado por este asunto del... Si yo pudiera penetrar en la cabecita del presidente, le diría, échale toda la leña a esto, porque esto sería un punto bueno a su favor y olvidaría otros asuntos que le han salido mal, porque de que le han salido mal un montón, le baja el petróleo, le suben los intereses en el mundo, la crisis económica, todo. Sí. Y podríamos pensar que toda esta investigación o investigaciones que se han hecho con respecto a lo de Ayotzinapa han sido inútiles, pero si nos queremos ver positivos, podremos ver que de algún modo benefició, entre comillas, a todos los padres y familiares de otros desaparecidos que iban a permanecer en el anonimato. O sea, tal vez lo de los 43 no se ha resuelto, pero todo lo demás que se movía en ese estado, que son hasta más, porque se habla de más de 300, y seguimos encontrando fosas en diferentes poblaciones de Guerrero, por lo menos en ese sentido sí se está haciendo algo. Por cierto, ya transcurrieron 3 años de la administración del presidente Peña y es el momento en que están evaluando pues esa primera parte y están haciendo pronósticos también sobre la segunda mitad de su periodo de gobierno. Parece que no le ha ido muy bien hasta este punto. Sí, no se han cumplido ni una de las proyecciones de crecimiento económico, pero ha habido buenos Por el contrario, índices, ha ido reduciendo cada año, pero sí ha aumentado ciertas inversiones importantes, inversiones extranjeras directas, y pues eso ayuda. Pero el problema es que si no le va bien a él, a nosotros menos. Menos. Y sobre todo nos prometió, cuando empezó, a mí me sorprendieron las reformas, a mí me sorprendieron que se pusieran de acuerdo todos. Ahora no se pueden poner de acuerdo ni en una estrategia de seguridad, ni en 10 puntos que dio cuando Ayotzinapa. Porque bloquean. Los panistas que antes querían azul, ahora quieren negro. A propósito de eso, mira, aquí hay un hombre que recibió un premio internacional de derechos humanos. Un religioso. El crimen de lesa humanidad que representa la desaparición de 43 en la normal rural Ayotzinapa demuestra que México no ha dejado atrás la etapa de crímenes de Estado que vivió en décadas pasadas. Estas palabras son de Miguel Concha Malo en Buenos Aires, Argentina. Recibió el Premio Internacional de Derechos Humanos que otorga el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Argentina al religioso dominico. Dijo que el drama de las desapariciones forzadas aumenta todavía por falta de acceso a la justicia, en la cual la tortura y las detenciones arbitrarias son una práctica permanente. Hoy México sigue necesitado de las experiencias del sur para enfrentar esta crisis de derechos humanos. Solidaridad para detener la espiral de violencia y muerte que parece incontenible, la cual
en gran parte es propiciada por intereses políticos imperialistas y por las grandes corporaciones internacionales, y falta de cumplimiento de obligaciones constitucionales. Oye, se lanzó con todo. Pero sí se puede considerar un crimen de Estado. Pues si no directamente, sí permitido por el Estado, o sin solución por parte del Estado. Sobre todo por la incapacidad del Estado de resolverlo, porque evidentemente, para mí me parece que esta declaración es totalmente sacada de un contexto y comparada con un contexto totalmente distinto. Crimen de Estado, a mí, creo que la Guerra Sucia lo fue. Es decir, la década de los 70, donde el gobierno persiguió a opositores, los desapareció o los llevó a la cárcel como Lecumberri, como prisioneros políticos. Ahí creo que no hay duda de que si el Estado fue era una desaparición sistemática contra opositores, sobre todo los muy radicales de izquierda y demás. Armados. Pero esta situación más bien creo que es el crimen organizado rebasó a las autoridades y en el peor de los casos las infiltró. Entonces yo no veo los argumentos por los cuales el gobierno de Peña Nieto quisiera desaparecer, permitiendo sin conceder, que es crimen de Estado. No veo los argumentos por los cuales el gobierno quisiera desaparecer a los 43 estudiantes. Claro. Para mí esto es más bien la incapacidad del gobierno de poder resolver y garantizar la seguridad en cualquier parte del país, que es muy distinto del crimen de Estado. Pero cuidado, hay que recordar que fueron fuerzas policíacas, hombres uniformados, gente que cuidaba el orden y era encargada de aplicar la justicia tanto en un lugar como en el otro. Ahí es donde está la mano del Estado. Indefectiblemente no podemos negarlo. Definitivamente, pero infiltrados sobre todo esas policías locales. Pues sí, lo que hemos dicho aquí siempre, que se durmió el gobierno y le comieron el mandado. Ese es el gran pecado, yo creo, que del gobierno, a diferencia de los años 70. Se durmió en sus laureles, fue muy permisivo, no revisó los mecanismos de control de seguridad de quienes llegaban a los gobiernos, los candidatos. Se durmió totalmente en sus laureles. Su pecado es de omisión, me parece, más que de perpetrar un crimen permanente contra la gente. Es rebasado, infiltrado y omiso.